Buenos días, alumnos de instrumentación de quinto semestre. Vamos a ver la clase de hoy relacionado con un programa de ejemplo que viene en el capítulo número 4 del libro de instrumentación, sobre el que algunos me han comentado ahí algunos mensajes acerca de cómo interpretar ese diagrama. Vamos a echarle un vistazo al programa de ejemplo que tiene ahí en su libro por título mezclador de pintura. Es un sistema automático que está ahí en forma de representación para la programación en, uh, en los códigos de Siemens, programación para PLC de Siemens. Y pues la pregunta es cómo lo interpretamos para Allen Bradley, ese programa de ejemplo. Bueno, vamos a ir analizando cuáles son las secciones que forman parte de ese diagrama para poder hacer la interpretación. Entonces, este es el diagrama del proceso. ¿Sí? Entonces, del lado izquierdo tenemos un mando de control para una bomba, un mando de arranque y paro. Del lado derecho, un mando igual de arranque y paro para esa bomba. Tenemos dos indicadores de nivel o dos sensores de nivel para el tanque que se va a estar llenando. Tenemos un motor mezclador para mezclar los dos productos que están llegando por las bombas. Tenemos representación de una válvula que va a inyectar vapor para hacer la preparación de la mezcla. Tenemos una válvula que se va a abrir para descargar el tanque junto con una bomba que también pues, va a ayudar a hacer la función de extraer el producto cuando esté terminado. Esos son los componentes. Vamos a hacer un acercamiento de los componentes del diagrama. El control, botón de arranque y paro para la bomba número 1 con el código 0. Acá el arranque y paro también, botón de arranque, botón de paro para la bomba número 2 que trae el código salida 1. Luego vemos pues también lo que es el agitador o mezclador de la preparación del producto que va a estar cayendo por las bombas. Vemos también un interruptor de nivel que marca el nivel, digamos el nivel mínimo de llenado del tanque, nivel inferior, marcado con la entrada 5. Cada componente trae su direccionamiento, ¿verdad? Botones de arranque y paro. Acá también botones de arranque y paro, trae sus códigos. Aquí por ejemplo para el nivel superior, el nivel máximo de llenado, trae un sensor de nivel con el código de la entrada 4. En la preparación, es decir, cuando se activa el agitador, se debe activar también una válvula que viene marcada como válvula de inyección de vapor con la salida 3. Y en la parte inferior, en la base del tanque, una válvula de vaciado con la salida 4 y una bomba también de vaciado con la salida 5. Es decir, que van a entrar simultáneos para poder sacar el producto ya terminado. Esos son los componentes de ese programa de ejemplo que viene en el capítulo 4 en la programación de Siemens. Vienen dos modos de programación, como hemos visto en el PLC de Siemens. Se puede programar por lista de instrucciones, se puede programar por diagrama escalera. Entonces ahí nos dan el programa, pero en el programa visto en modo de direccionamiento simbólico. ¿Cómo es esto de direccionamiento simbólico? Bueno, pues porque vemos que está el nombre simbólico de marcha 1 y bomba 1, paro 1, nivel superior, bomba 1. Vemos la representación del programa con los nombres simbólicos de los componentes, en lugar de ver la dirección, ¿sí? O sea, en lugar de, en el ejemplo que nos están mostrando ahí en el libro, en lugar de ver el direccionamiento
I00, I02, viene el nombre simbólico, marcha 1, paro 1, bomba 1. Como hemos visto en el PLC de Siemens, podemos ver el programa precisamente en los dos modos: ver los números de dirección de los componentes o ver el nombre simbólico, y así es como nos lo están mostrando. Entonces ahí en el libro, pues lo que se les pide es que ustedes escriban las direcciones, ¿sí? Por ejemplo, aquí en el caso de marcha 1, el caso de marcha 1 y paro 1, ustedes aquí le van a escribir en un lado la dirección que le corresponde de este listado. Marcha 1 es I0.0, paro 1 es I0.2, y así para el resto de los componentes. Ahí se les pide que ustedes vayan escribiendo las direcciones para poder cargar el programa en el PLC de Siemens. Digamos que esa es parte de la tarea de ir haciendo ese programa de ejemplo, que ustedes pongan donde vean válvula de vaciado, que escriban la dirección Q0.0, Q0.5 en la bomba de vaciado, en los componentes del programa, ¿verdad? Entonces, por eso viene en ese modo escrito, para que ustedes vacíen ahí en un lado en el libro, en donde está el componente, que ustedes escriban ahí la dirección de ese componente para luego hacer el programa en el PLC de Siemens. ¿Sí? Entonces, donde vean el nombre del componente, pues que ustedes escriban la dirección y luego hacer el programa en la computadora. Digo, es una de las tareas ahí que tendríamos pendientes de hacer cuando reanudemos las clases presenciales. Ahora que toca que vayamos a empezar a ver los repasos en este mes que sigue, pues es parte de lo que tan pronto nos den permiso de ir a las instalaciones, es parte de lo que haríamos para ese programa de ejemplo. Aquí está la continuación del programa de ejemplo que tenemos ahí establecido, con todo con nombres simbólicos. Entonces, ¿qué es lo que haríamos nosotros? Pues escribirle ahorita. Por lo pronto, lo que pueden hacer ustedes es vaciar los números de la dirección de lo que estamos mostrando ahí. ¿Sí? Números de dirección, por ejemplo, este dice desactivar. Este dato no está en la tabla. Es una entrada extra que va a ser para borrarle la memoria al contador. Pues aquí, si ya estamos usando hasta la entrada número 5, pues sería la entrada 6. Este botón para desactivarle la memoria, para borrarle la memoria al contador, sería la entrada número 6. Entonces, este programa de ejemplo, pues está contemplado que lo hagamos para los dos equipos, tanto para el Allen Bradley como para el Siemens. En cuanto al Siemens, pues hay que vaciar estos datos primero ahí en su libro y hacer el programa. Esa es una sección. Y es una sección donde se muestra el uso de un relevador que viene aquí marcado de este modo, con la letra S y con un letrero que dice nivel superior alcanza. Pero es diferente de este que dice nivel superior. Esta es la entrada física, nivel superior, que tenemos aquí en el diagrama de proceso como entrada a nivel superior, la entrada 4, pero tiene el nombre completo, nivel superior. Y en cambio en el programa, en esa sección, en las primeros dos sí aparece nivel superior, quiere decir que esa es la entrada 4. Pero aquí aparece como NIP sub alcance, quiere decir que no es el mismo componente, es otro componente. ¿Qué componente es? Es un relevador que trae la letra S en el interior.
Es un relay de control. Quiere decir que aquí llevaría código de relevador M0.0, M0.1, M0.2, etcétera. Es el código que va a llevar en esa sección y que está asociado con este componente de aquí, que es también un relevador, pero que trae la letra R. NIP sub alcance. Es el mismo número, entonces aquí lleva un número de referencia de relevador M0.5, por decir un número, va a la par del código que lleve el otro relevador anterior. Va a llevar la misma dirección, porque se usan por pares. ¿Sí? Se usan por pares y está referido a un relevador que con un solo pulso lo activas y con un solo pulso lo desactivas. Y aquí está su representación. Cuando tenemos un relay de control, pues tenemos su bobina, su juego de contactos abiertos o cerrados. Cuando se energiza la bobina, se produce un campo magnético que jala el armazón móvil para hacer una fuerza que venza la fuerza del resorte y que el contacto cambie de estado, ya sea para cerrar o, como en este otro caso, para abrir el contacto. La fuerza magnética lo hace que abra, venciendo la fuerza del resorte. Pero cuando quitamos el voltaje de la bobina, desaparece el campo magnético y entonces el resorte jala por el lado contrario en base a este apoyo y hace que el contacto regrese a su estado normal. Es decir, que se va el voltaje, se apaga el voltaje de la bobina, el contacto aquí en este caso, el resorte hace que vuelva a cerrar y en este caso el resorte hace que el contacto vuelva a abrir. Sí, esa es la función, digamos, normal de un relevador de control. Pero existen los relevadores de control que tienen una característica que se le llama retentivo. Son relevadores que trabajan de este modo esquemático. Aquí lo vamos a ver en forma esquemática. Está un botón normalmente abierto para ponerle voltaje a una bobina, voltaje que viene de la alimentación. Entonces por aquí está la alimentación del voltaje. Por aquí llega lo que sería la línea viva y el neutro para alimentar el push button. Luego el otro terminal va al neutro. Y vemos que ahí se está usando una lámpara. Aquí está el neutro, alimentación del neutro. Y de esa lámpara pues está energizando. Se está energizando a través de un contacto del relevador, de un contacto abierto. Entonces ya cuando aquí está la alimentación de ese contacto con la línea a este contacto abierto para que cuando se cierre se encienda la lámpara que tenemos ahí marcada. Entonces, si nosotros pulsamos el botón, se va a producir el campo magnético, el armazón móvil va a ser jalada y va a cerrar este contacto. Y al cerrar, pues se encendería la lámpara. Si nosotros soltamos después el push button, pues va a resultar de que en este relevador en particular no hay resorte. No hay resorte para devolver el mecanismo al estado inicial. Y en sustitución de esa tarea de regresar el contacto a su posición normal, va otra bobina a la cual se le tiene que aplicar voltaje también. Entonces se le aplica un pulso de voltaje, se produce el campo magnético y entonces el mecanismo se devuelve al estado normal. Y vemos ahí en el mecanismo que tiene tanto contacto abierto como cerrado. Entonces cuando se devuelva va a soltar el contacto que estaba cerrado, lo va a abrir, pero va a volver a cerrar el contacto que estaba normal cerrado para esta segunda lámpara que desde el inicio estaría encendida.
Entonces al activar la bobina del lado izquierdo, la lámpara del lado derecho se apagaría porque se movería el mecanismo hacia la izquierda. Y al soltar el botón, al desactivar el voltaje, pues va a ocurrir de que ya no va a haber voltaje en esa bobina, pero como no hay resorte, el mecanismo ahí se queda, se mantiene en esa condición o en ese estado. Y para hacer que el sistema regrese a su estado normal, pues se tiene que pulsar el otro botón para energizar la segunda bobina y devolver el mecanismo al estado inicial. Pero todas estas piezas forman parte de un solo componente. Es decir, que es un solo relevador de control con contactos abiertos y cerrados, pero que tiene dos bobinas. Una para hacer el cambio de estado en los contactos y otra para regresarlo a su estado inicial, a su estado normal. En los encapsulados convencionales o tradicionales de relevadores, en los manuales de los relevadores, los fabricantes de relevadores, pues vamos a observar una nomenclatura para estos relevadores que aparece como set y reset. Es el nombre, digamos, de las bobinas asociadas con ese relevador. Bobina de set y bobina de reset, pero son del mismo relevador. Entonces es un relevador con doble bobina que se le llama retentivo. Y de ahí en el diagrama que vemos una letra S y una letra R, en el diagrama anterior que veíamos de Siemens, la letra S y la letra R que representan a ese relevador específicamente. Entonces, esa es la interpretación de esa nomenclatura que también tiene su par o su función equivalente en el PLC de Allen Bradley. Para el PLC de Allen Bradley tenemos también esa operación de relevación. En el caso, ¿verdad?, del PLC de Allen Bradley, la bobina de set recibe el nombre de latch y es la bobina que tiene una letra L. Si recordamos ahí en nuestro programa de software de programación de Allen Bradley, tenemos la bobina, digamos la normal que siempre usamos, que hemos usado en los programas de ejemplo, que viene una bobina en blanco y hacia el lado derecho aparece precisamente una bobina con una letra L y otra bobina con una letra U, que son la función equivalente para el PLC de Allen Bradley. Entonces la bobina de set de activación se llama latch en Allen Bradley y aparece con la letra L. Y la bobina de reset o de restablecimiento de los contactos al estado inicial aparece, en lugar de la frase el reset, aparece como un latch. Entonces la nomenclatura set y reset la vamos a ver en la mayoría de los PLCs y la vamos a ver en la mayoría de los manuales de fabricantes de relevadores de control o en la mayoría de los pues de la nomenclatura de los documentos que hablen de este tipo de relevador, vamos a ver como latch on latch, pero Allen Bradley es la excepción de la regla. Allen Bradley lo maneja como con el nombre de latch y un latch, algo así como candadear y descandadear o como bloquear y desbloquear. ¿Sí? Entonces mandas un relevador de bloqueo o mandas la señal de desbloqueo de ese relevador. Son retentivos, se activan con una señal y se desactivan con otra señal. Y ese diagrama que acabamos de ver ahí en el forma pictórica, ¿verdad?
en forma esquemática. Aquí lo vemos a modo de programación para el PLC de Allen Bradley. Aquí tenemos la entrada 0, que sería el primer pulsador, con un relevador de control. Y ese relevador de control aparece como relevador de control con la bobina L, ¿sí? El símbolo de la bobina L y el código normal, ¿verdad? Que hemos usado siempre para los relevadores, B3. Entonces ahí tenemos B3 2.0 diagonal 0, es el código para ese relevador. Entonces esa sería la primera sección ahí del programa. Y para la segunda sección pues tenemos los contactos tipo relay del relevador. Tenemos el contacto normalmente abierto que habíamos ahorita de la lámpara del lado izquierdo y el contacto normalmente cerrado de la lámpara que estaba hacia el lado derecho. Para las dos cargas, ¿verdad? Las dos salidas, la salida 0 y la salida 1, que son las dos lámparas. Pero también tenemos en el último escalón, tenemos la representación de lo que sería el otro pulsador. El pulsador del lado derecho para activar la otra bobina, la de apagado o de reset del sistema, ¿verdad? La bobina de un latch. ¿Sí? Entonces tenemos la bobina para activar ese relevador y la bobina para desactivar. Y si vemos, tiene el mismo código, la misma dirección. La dirección B3 2.0 diagonal 0. B3 2.0 diagonal 0. ¿Por qué tiene la misma dirección si decíamos que eso no era válido, que no es válido escribir dos salidas con la misma dirección? Bueno, es válido porque son dos piezas del mismo componente. Así como cuando lo vimos esto para un contador, ¿verdad? Para un contador tiene en ese caso hasta tres piezas. La bobina de contar para adelante, la bobina de contar para atrás y la bobina para borrarle la memoria del conteo. Incluso ahí veíamos tres piezas. O sea, tenía la misma dirección en las tres bobinas. En este caso es un relevador con doble bobina. Por eso lleva la misma dirección en los dos. Bobina de activar y bobina de desactivar. Activar y desactivar, ¿quién? Pues los contactos de operación. Y en este funcionamiento de este relevador, hay una regla de funcionamiento o una regla operativa para él, que es la de activar, usar los contactos para la aplicación que se requiera y luego desactivar el relevador. ¿Sí? Entonces la regla es: activas, usa los contactos para la tarea que se requiera y luego desactivas. Esa es la secuencia operativa para este relevador. ¿Por qué se hace esto? Bueno, porque en un momento dado se indetermina la operación de los contactos. Es como cuando allá en electrónica digital hacían referencia a la tabla de respuesta lógica de un flip-flop, donde hay una tabla de verdad en la cual en esa tabla de verdad manejamos de que si tú en el flip-flop activas la entrada 1, vas a tener una respuesta en la salida. E inclusive el punto de partida es, si tienes la entrada 1 en 0 y la salida 1 en 0, va a haber una respuesta en el flip-flop. Si tienes activada la entrada 1 y la 2 desactivada, va a haber respuesta, algún tipo de respuesta en el flip-flop.
Si tienes apagada la salida 1 y activada la 2, vas a tener una respuesta en el flip-flop. Si tienes apagada la entrada 0 y apagada la entrada 1, vas a tener respuesta en el flip-flop. Pero había una condición donde te mencionaban, si tú activas la entrada 1 y también activas la entrada 1 del flip-flop, la salida es indeterminada. ¿Qué significaba eso en el flip-flop? Bueno, de que podría resultar en la salida cualquier cosa. Podría resultar una salida verdadera o una salida falsa en cualquier evento, ¿no? Desde, digamos que no había un control. Si mandas las dos señales de las entradas del flip-flop en uno, puede salir cualquier cosa, puede salir un 1 o un 0, puede activarse o puede desactivarse la salida. Esa es la tabla de verdad que ustedes vieron para los flip-flops. Esta operación del relevador se asocia con eso, ¿verdad? Que no tienes un control adecuado si activas simultáneamente las dos señales en este relevador. Por eso esa regla de funcionamiento, activas la entrada 0, o sea, la señal de set o de latch, en este caso para el alembrable, la activas, observas o aplicas los contactos para la tarea que estás requiriendo y quitas la señal de esa bobina de set. O sea, das un pulso simplemente para activarla. Y luego, posteriormente, cuando ya se hizo la tarea que requerías con ese relevador, le das otro pulso, pero ahora a la bobina de reset, a la segunda bobina, le das el pulso para desactivarla. Entonces activas, usas los contactos para la tarea de control que requieres, pero lo activas con un pulso. O ya para cuando vas a mandar a apagar, debes de quitarle ese pulso primero para poderle darle señal a la de apagado. Esa es, digamos, la regla para hacer uso de esto. ¿Qué pasa cuando se hace la maniobra, ¿verdad? De querer usar las dos señales simultáneas? Pues pasa algo similar a eso de que decíamos de que se indetermina. Realmente no se indetermina, sino que si tú lanzas las dos señales, va a llegar una de las dos primero. Pero al momento de que se estabilice la llegada de las dos señales, tiene prioridad una señal sobre la otra. Pero luego cuando apagas o quitas las dos señales, que tratas de quitarlas en su forma simultánea, la última señal que desaparece, sí, va a ser casi imposible que quite las dos señales al mismo tiempo. Por muy sincronizado que se trate de hacer el apagado, siempre se va a apagar primero una que la otra, y en esa condición va a llevar una prioridad también, y entonces va a prevalecer la última señal que quitaste. Entonces la última señal que quites es la que va a mantenerse en el estado de los componentes. Entonces digamos que hasta cierto punto se indetermina porque no tienes un control adecuado de la operación o del funcionamiento del relevador en esa condición. Sí, entonces esa es la interpretación que tenemos para esas bobinas que están marcadas aquí con la letra S. Es el símbolo en lugar de la letra L que decíamos ahorita para alembrarle. Acá en Siemens se utiliza la letra S de set, precisamente como es en la mayoría de los sistemas o de la información técnica asociada con este relevador. Se utiliza la palabra de set y de reset, como en este caso para Siemens. Y la excepción de la regla es Allen-Bradley, donde se usa latch y un latch en la nomenclatura. ¿Sí? En lugar de usar set y reset, en Allen-Bradley se utiliza latch y un latch. ¿Sí? Latch y un latch, en lugar de set y reset, que son relevadores de control llamados relevadores retentivos. Así es como pues, lo que me preguntaban, ¿verdad? En días pasados, los que estuvieron viendo ese capítulo cuando tocamos el tema de Siemens, me preguntaban acerca de ese programa de ejemplo, ¿verdad? Y así
es como lo interpretamos. Digamos que esta clase es para poder aclarar de qué se trata ese ejemplo y esos detalles que vienen ahí en esas bobinas especiales, digamos, de un relevador llamado relevador de control retentivo, que es un relevador de doble bobina que no trae resorte, como regularmente lo hemos mencionado, ¿verdad? En ejemplos que hemos visto anteriormente, ¿verdad? Digamos lo normal, bobina con resorte para que lo activas y si le quitas el voltaje se regresa al estado normal. Incluso la misma acción la vemos cuando lo hacemos en el programa cuando hacemos la programación, para cuando programamos un relay convencional sin retención, pues se apaga. En este caso no, tú le das señal y ahí se queda hasta que no le des voltaje a la otra bobina para que se regrese los contactos o el mecanismo al estado normal, que esa es la operación del relevador retentivo que vemos como latch y un latch. Entonces vamos a elaborar este ejemplo de el relevador latch un latch para el PLC de Allen Bradley. Entonces vamos a abrir el programa para ver el funcionamiento de ese relevador. Vamos a ver si ahí alcanzamos a ver la secuencia, que pues ya la hemos visto en muchas ocasiones, en muchos ejemplos. Entonces vamos ahí a proyecto nuevo. Vamos a ir a proyecto nuevo. Vamos a escoger el PLC, pues el que hemos estado usando en todas estas prácticas. Micrologix 1000 DH485. Y ahí vamos a empezar a elaborar el proyecto. Vamos a empezar a poner escalones o peldaños. Pues empezamos por los dos peldaños de activación, desactivación, y luego pues los del relevador, los contactos tipo relay. Entonces ahí vamos a poner los 4 contactos: el de activar un relay, el abierto del relay, el cerrado del relay y el abierto para apagar la bobina del relay. Entonces de ahí vamos a tener 2 salidas normales. Vamos a tener ahí 2 salidas normales. Dos salidas normales y vamos a tener las bobinas
y vamos a tener las bobinas nuevas que mencionábamos ahorita, las bobinas de tipo retentivo, las bobinas de latch y unlatch. Entonces aquí está esta bobina, salida de latch y la salida de un latch. Entonces el paso que sigue pues es establecer el direccionamiento, ¿verdad? Tal y como lo hemos hecho en otros programas de ejemplo. Pues vamos a establecer las direcciones. Vamos a establecer las direcciones del programa. Entonces vamos aquí con las entradas. Vamos a usar la entrada 0. Y vamos a usar la entrada 1. Y en las salidas vamos a usar dos salidas, las que se van a activar por medio de los contactos del relevador. La salida 0. Aquí se me movió la hoja. Vamos a programar ahí la salida 0 y la salida 1. Y ahora pues nos falta direccionar los contactos del relevador y las bobinas del relevador. Entonces, los relevadores, pues hay que recordar el código es B3. Y de ahí vamos a hacer el direccionamiento. Entonces vamos a usar el primer relevador que tenemos ahí disponible. El relevador 0. Para el contacto abierto, para el contacto cerrado y también para la bobina, en este caso para ambas bobinas, ¿verdad? Para las dos bobinas que estamos usando en el programa, para la bobina de latch y para la bobina de un latch. Entonces ahí tenemos ya ese ejemplo
completo. Bobina de latch, bobina de un latch del mismo relevador, las dos salidas, el pulsador de cero para el arranque o la activación de la bobina de latch, el de los contactos del relay abiertos y cerrados, y luego el push button o la entrada que va a representar el push button para la salida, para la segunda bobina del relevador, la bobina de un latch. ¿Sí? Entonces ahí ya tenemos listo el programa. Entonces lo vamos a mandar a cargar. Establecemos ahí algún nombre al programa. Bueno, ahí no me dejaron usar ese nombre. Entonces ponemos un nombre al programa. Bueno, aquí la pregunta típica de comparación, ¿verdad? ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Qué programa abrí? ¿Dónde lo voy a cargar? Y luego la pregunta para ver si, bueno, porque el PLC está en modo run, entonces tenemos que sacarlo del modo run para meterlo en modo de programación y poder hacer la carga. Y ya que se hizo ese cambio, pues ya se ejecuta la carga del programa. Ya que se hizo la carga del programa, nos preguntan si nos regresamos al modo run, pues sí. Ahí ya se switchó a modo run. Nos preguntan si queremos monitorear el programa, ponemos que sí. Estamos en modo run y estamos ahí monitoreando el programa. Y ahora pues vamos a ver la secuencia lógica del programa que estamos elaborando. Entonces ahí tenemos la entrada 0, vamos a activarla. Y vemos que el contacto abierto se cierra y el cerrado se abre. Y si le quitamos el voltaje a ese contacto o a ese relevador, vemos que los contactos del relevador ahí se quedan retenidos precisamente, el nombre de contacto, el nombre del relevador de tipo retentivo. Y para que los contactos se regresen a su estado normal, tenemos que darle a la bobina de reset. Ahí está, yo le estoy dando a la bobina de reset y ahí los contactos se regresan a su estado normal. Entonces con un pulso activo el relevador, luego le quito la señal. Y con otro pulso desactivo los contactos y los regreso a su estado normal. Esa es la secuencia, decíamos ahorita, la secuencia lógica del uso de ese relevador es: lo activas y aunque le quites la señal a la bobina de activación, a la bobina de latch o bobina de set, ahí se quedan los contactos. Y para regresarlos al estado normal le damos un pulso a la bobina de un latch. Le quitas el pulso y ahí se quedan. Aquí podemos ver, ahora vamos a tratar de visualizar la indeterminación que les manejaba o que les comentaba hace rato. Entonces vamos a darle simultáneo a las dos señales, a la entrada 0 y la 1. Ahí le di la señal simultánea, o lo más simultánea posible, ¿verdad? Y vemos que prevalece la señal de apagado. Ahora voy a quitarle la señal al mismo tiempo o lo más simultáneo que pueda. Y ahí vemos que prevaleció la última que quité, como quité al final, la de un latch fue la que se quedó en la memoria del sistema. Entonces le voy a dar otra vez activación.
Y ahora al dar la activación ganó, por decirlo así, la de apagado. Perdón, sí, la de apagado. Y ahora al quitar la señal, la última que quité, ahora fue la de apagado. Entonces, digamos que no hay una forma, digamos, una secuencia lógica de operación cuando tratas de activar en simultáneo o desactivar en simultáneo los relevadores retentivos. Entonces, por eso esa regla de su uso, ¿verdad? La regla de su uso es de que activas y le quitas la señal y luego desactivas. Es la manera de usar ese relevador, que es precisamente pues lo mismo que hemos visto o usado cuando hacemos uso de los timers retentivos precisamente, o cuando hacemos uso de los contadores. Es la misma secuencia operativa. Es decir, que hasta el final de la secuencia lógica de lo que estás programando, hasta el final es cuando mandas la señal de apagado, digamos, de ese sistema. Bien, entonces, eso es algo de lo que me comentaban en días pasados, ¿verdad? De cómo leer ese programa de ejemplo que estábamos ahorita viendo. Ese programa de ejemplo que viene en su libro, en el capítulo número 4, esa es la manera de interpretarlo. Es un relevador de control. En esa sección, relevador de control retentivo, la nomenclatura del programa les mencionaba de que viene establecida para el PLC de Siemens, pero en direccionamiento simbólico, con nombres, ¿verdad? Y pues hay que vaciarle los números a ese programa, los números que vemos aquí, ponérselos marcha 1, la entrada 0. Bueno, entonces aquí le vamos a escribir, en su libro le escriben aquí, entrada 0, y así para todo lo demás, lo van vaciando los números. Y luego el paso que sigue pues es hacerlo en el programa de Siemens, inclusive hacerlo también para Allen Bradley. Sí, entonces el día de mañana veremos cómo queda en equivalente de Siemens, de este programa así como está, cómo va a quedar en equivalente para el PLC de Allen Bradley. Sí. Entonces ahorita pues más que nada quería aclarar esta simbología de la S y la R en ese programa de ejemplo, a qué se referían. Y ahorita pues ya vimos cómo se maneja para Allen Bradley. Entonces yo les mencionaba que la idea es de que este ejemplo ustedes lo hagan también en los dos software, tanto en Siemens como en Allen Bradley, tan pronto regresemos a las clases presenciales. Esperamos ahorita ya que en este mes de agosto nos den oportunidad de entrar a hacer algunas prácticas como estas, ¿verdad? Que son prácticas muy, muy específicas de aplicación. Entonces, hasta aquí le dejamos por el día de hoy y mañana continuamos.